La semana pasada, Washington fue el epicentro de un encuentro que, aunque no se calificó de histórico, ha dejado a los analistas globales con más preguntas que respuestas. Una visita presidencial descrita como un buen éxito, pero ¿fue realmente lo que pareció? Entre declaraciones de respeto y promesas estratégicas, se esconde una red de intereses, miedos y oportunidades perdidas que podría redefinir el mapa de Europa del Este, alterando alianzas, reconfigurando estrategias de defensa y poniendo a prueba la cohesión de la OTAN en un momento de creciente agresión rusa. La complejidad de la situación actual, marcada por un conflicto prolongado en la periferia oriental de Europa y la incertidumbre sobre el liderazgo global, exige una mirada que vaya más allá de los comunicados oficiales y los apretones de manos. Prepárense para una inmersión profunda en la verdadera política detrás de los titulares, desentrañando las motivaciones ocultas de los actores clave y las repercusiones a largo plazo de cada decisión aparentemente menor. La geopolítica actual no es un juego de ajedrez estático. Es una partida dinámica donde cada movimiento tiene múltiples capas de significado y consecuencias impredecibles. ¿De dónde nos miras? Cuéntanos tu ciudad y país. El presidente Karol Nawrocki de Polonia viajó a Washington y la Casa Blanca lo recibió con una demostración clara de respeto, un elemento crucial en la diplomacia internacional que a menudo subestima su peso psicológico y simbólico. Los detalles importan, y en este caso, cada gesto fue analizado al microscopio. El presidente estadounidense, implícitamente Donald Trump, garantizó que Washington no retiraría ni reduciría sus 10.000 soldados desplegados en Polonia. Esta declaración no fue un mero formalismo. Representaba una piedra angular para la seguridad de la región, buscando disipar temores persistentes que se habían acumulado a lo largo de meses de especulaciones y retórica aislacionista. La presencia de estas tropas no es solo un número, es un mensaje contundente de compromiso, un disuasivo tangible frente a la expansión rusa y una garantía de que la Alianza Atlántica mantiene una postura defensiva en su flanco oriental. Más allá de las palabras, el primer ministro polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, reveló negociaciones avanzadas que daban un peso aún mayor a estas promesas. ¿El objetivo? Construir cuarteles permanentes, escuelas para los hijos de estos soldados y toda la infraestructura logística y social necesaria para que las familias estadounidenses se asienten en Polonia. Esto es mucho más que una simple señal. Es una prueba irrefutable de una presencia estadounidense de facto permanente, trascendiendo por completo el carácter rotacional que se había declarado oficialmente en el pasado, una ficción legal diseñada para no irritar a Moscú. El secretario de Defensa, Pete Heckert, ya había adelantado esta postura en declaraciones previas, mostrando una línea consistente y calculada por parte de Washington, lo que sugiere que esta estrategia no es improvisada, sino el resultado de una revisión profunda de sus intereses geopolíticos. Pero la diplomacia personal fue aún más allá, tejiendo una red de contactos informales que a menudo son más efectivos que los acuerdos formales. Nawrocki recibió una invitación personal a la cumbre del G20, que se celebrará nada menos que en Mar-a-Lago, la propiedad privada de Trump con su campo de golf. Un gesto de cortesía casual o una jugada maestra en el ajedrez global, diseñada para integrar a Polonia en círculos de poder de élite y quizás forjar una relación personal más profunda con un líder influyente. La implicación del golf, un deporte asociado a los negocios y la diplomacia informal, no debe subestimarse. Mientras Polonia experimentaba este ascenso percibido, en París se reunía un grupo de voluntarios de 35 países, con un núcleo de 26 dispuestos a enviar tropas a la zona de conflicto. Una iniciativa liderada por Francia que busca dar una respuesta más contundente a la agresión rusa. La posición de Polonia en este grupo sigue siendo incierta, sin pertenecer a ese núcleo central de naciones dispuestas a comprometerse directamente, lo que plantea interrogantes sobre su autonomía estratégica y su rol en la construcción de una defensa europea coordinada. Rusia, desde el Kremlin y la sede de inteligencia civil en Jasenevo,
monitorizó cada paso y cada declaración de la visita con una intensidad febril, consciente de que los movimientos en Washington podrían alterar el equilibrio de poder en su patio trasero. Sus conclusiones podrían llevar a una línea roja sobre Polonia, elevando las tensiones y la retórica agresiva, o paradójicamente, a una percepción de desinterés estadounidense por los países bálticos, lo que podría animar a Moscú a explorar nuevas estrategias de desestabilización en esa región. Los países bálticos, de hecho, han visto una reducción notoria y preocupante en la ayuda militar de Estados Unidos en los últimos meses, un claro indicador de un reajuste de prioridades. La zona báltica no fue prioritaria en las comunicaciones estratégicas de Washington durante la visita, lo que sugiere un posible reajuste de enfoque hacia el sur, beneficiando a Polonia como un bastión continental, pero dejando a Lituania, Letonia y Estonia en una posición más vulnerable. Finlandia, sin embargo, emerge como un socio más fuerte y confiable para Washington, especialmente en el Báltico y el Ártico, regiones de creciente importancia geoestratégica. ¿Será por lazos informales, como el golf que tanto gusta a Trump y a la élite finlandesa, o por una menor división interna y una mayor coherencia política que facilita la cooperación con Estados Unidos? Esta dualidad en el trato a los aliados europeos evidencia una estrategia estadounidense pragmática, basada en la eficacia y la rentabilidad política y militar. Verifiquemos la geografía de esta emisión. Deja tu ciudad, país y una bandera en los comentarios. Esta visita va mucho más allá de un simple apretón de manos. Es una reconfiguración tácita de la seguridad europea. La promesa de no retirar tropas y el establecimiento de infraestructura para soldados estadounidenses en Polonia consolidan una presencia militar que es, de facto, permanente. Un compromiso a largo plazo que tiene implicaciones estratégicas, económicas y sociales de gran calado. Sin embargo, la paradoja es brutal y revela la hipocresía subyacente de la política occidental. Esta permanencia se enmarca bajo una ficción legal, el Acta Fundacional Rusia-OTAN de hace más de 20 años. Este documento, firmado en 1997, supuso un intento de establecer una nueva relación entre la alianza y una Rusia postsoviética, limitando la presencia permanente de tropas sustanciales de combate de la OTAN en los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental. ¿Cómo es posible que Occidente, en pleno 2024, se aferre a este pacto obsoleto y violado por Moscú para no irritar a Rusia, cuando Rusia ya ha violado todos los acuerdos internacionales imaginables, desde la integridad territorial de sus vecinos hasta los derechos humanos más básicos? La agresión contra el vecino occidental, la anexión de Crimea, la intervención en Georgia, la militarización de Kaliningrado y la desestabilización de Moldavia son solo algunos ejemplos de la flagrante desconsideración de Rusia por cualquier compromiso internacional. La mayoría de los socios occidentales, como se ha dicho, intenta aferrarse a esta acta por una combinación de inercia diplomática, miedo a la escalada y una profunda falta de consenso estratégico, revelando una debilidad impactante y una autocensura peligrosa que Putin ha sabido explotar magistralmente. ¿Estamos realmente dispuestos a pagar el precio de esta cautela, permitiendo que un documento anacrónico dictamine nuestra capacidad de defensa y la seguridad de nuestros aliados? La invitación al G20 de Nauroki es, sin duda, un paso adelante significativo para Polonia, un reconocimiento de su creciente importancia regional y una oportunidad para sentarse a la mesa de los grandes. Pero la verdadera relevancia de este gesto radica en la capacidad de la nación de ir más allá de su provincialismo en política internacional, una mentalidad que a menudo limita su visión y su influencia a cuestiones fronterizas o regionales. Somos, y esto es una autocrítica dolorosa y necesaria, muy a menudo tremendamente provinciales en nuestra política internacional, incapaces de proyectar una visión global y de actuar como un actor relevante en el escenario mundial. Esta autocrítica es mordaz pero fundamental para el crecimiento. Polonia tiene la oportunidad única de ser un país eje entre el Báltico y el Mar Negro, una posición geoestratégica de inmenso valor,
con capacidad para influir en la seguridad energética, las rutas comerciales y la estabilidad regional. No se trata solo de ser un socio agradable para Estados Unidos o Alemania, sino de ser un actor estratégico por derecho propio, con una agenda global y una red de alianzas que se extienda más allá de las fronteras tradicionales de Europa. Estados Unidos, por su parte, está llevando a cabo una revisión estratégica global exhaustiva. Sus resultados, esperados en semanas o meses, redefinirán la reubicación de tropas a nivel mundial, basándose en la eficiencia, la flexibilidad y la capacidad de proyectar poder. La presencia estadounidense en Polonia no es un favor. Es una cuestión de rentabilidad militar y de inteligencia, de maximizar la inversión en defensa para proteger sus propios intereses en un entorno global cada vez más complejo y competitivo. Finlandia, con su menor división interna, su cultura de consenso político y su capacidad para forjar lazos informales y directos con Washington, se perfila como un socio fácil, predecible y prioritario para Estados Unidos. Un modelo a seguir en términos de coherencia estratégica y eficacia diplomática. La lección para Polonia es clara. La unidad interna y la visión global son prerequisitos para la influencia internacional. ¿Qué una sola medida cambiaría realmente la situación geopolítica en Europa del Este? Sé específico en tu propuesta, porque el momento exige soluciones audaces y estratégicamente inteligentes, no paliativos. ¿Sería una mayor integración militar regional, una postura más agresiva en la condena de Rusia, o quizás una reevaluación de la estrategia energética europea? La respuesta podría definir el futuro. Aquí entramos en el terreno de las verdades incómodas y las teorías que no se pronuncian en los comunicados oficiales, sino en los círculos de inteligencia y los corredores del poder. Se rumorea con fuerza y cada vez con más evidencia anecdótica que el vecino occidental realmente pudo haber ganado la guerra hace 2 años, no solo en términos defensivos, sino de haber logrado una victoria decisiva que habría expulsado a las fuerzas rusas y estabilizado la región. Sin embargo, se sugiere que esta victoria fue frenada por aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, que temían las repercusiones. El motivo principal, el miedo a una escalada incontrolable, al uso de armas de destrucción masiva por parte de Rusia o a una desestabilización completa del régimen de Putin, lo que se consideraba un riesgo inaceptable. La verdad oculta. Nos mintieron sobre la guerra en la zona de conflicto, maquillando la narrativa para justificar una inacción estratégica. Impidió a Occidente una victoria temprana y decisiva para evitar irritar a Putin, sacrificando la oportunidad de poner fin al conflicto en aras de una estabilidad ilusoria. Esta hipótesis, si se confirma, sería una traición moral de proporciones históricas. Otra versión, igualmente inquietante y muy debatida en los círculos políticos de Washington, sugiere que Trump, el mago de la diplomacia transaccional, sabía de antemano lo que los polacos querían escuchar sobre las tropas. ¿Un genio o un charlatán que juega con las esperanzas polacas y las ambiciones de sus líderes? Sus palabras, a menudo erráticas en apariencia, son en realidad calculadas al milímetro para obtener el máximo beneficio político y estratégico, buscando la lealtad de ciertos aliados mientras mantiene la puerta abierta a negociaciones con adversarios. Su pragmatismo es su arma más potente. Por el lado de Estados Unidos, los motivos son claros y están enraizados en una visión geopolítica de seguridad y proyección de poder. Asegurar sus intereses estratégicos en una Polonia clave para el apoyo logístico al vecino occidental, como un bastión de la OTAN en el flanco oriental, y como un eje geopolítico que puede influir en la dinámica de Europa Central y del Este. Buscan socios estratégicos fiables como Polonia y Finlandia, priorizando la facilidad de cooperación, la eficiencia militar y la rentabilidad de la inversión, elementos que dictan sus decisiones de despliegue y alianzas. Para el gobierno polaco, la visita fue una apuesta crucial para obtener garantías de seguridad explícitas, fortalecer los lazos transatlánticos con su principal protector, elevar su estatus internacional con la invitación al G20
y fundamentalmente superar ese provincialismo que tanto les lastra en el escenario global. Sin embargo, esta ambición choca con una realidad interna divisiva. Hay una división interna profunda que debilita el potencial de Polonia. La oposición y la sociedad civil polaca se ven constantemente paralizadas por guerras de propaganda, partidistas, luchas ideológicas internas y una fragmentación política que impide que el país actúe de manera unificada y coherente en la escena internacional, haciéndola vulnerable a la manipulación externa y a la ineficacia. Estratégica. ¿Y Rusia? ¿Qué busca Rusia en todo este tablero de ajedrez? Su estrategia es puramente imperialista, basada en conquistas territoriales y la restauración de una esfera de influencia que recuerda los tiempos del Imperio Ruso y la Unión Soviética. Putin se dio cuenta de que el único factor que unifica a la Rusia moderna, más allá de la oligarquía y el control estatal, es la ideología del imperialismo ruso y la narrativa de las conquistas territoriales, elementos que le otorgan legitimidad y popularidad dentro de su base de poder. Su objetivo principal, eliminar cualquier presencia significativa de la OTAN en su frontera, desestabilizar a los países vecinos y restaurar un gran imperio ruso. Europa Occidental, por su parte, se aferra al mantra de no irritar a Rusia, por un miedo atávico a la escalada nuclear o a un conflicto abierto con una potencia nuclear, a pesar de las agresiones rusas y la amenaza existencial que representa para el orden europeo. Las élites europeas están despertando gradualmente a esta dura realidad, pero deben ahora convencer a sus ciudadanos para rearmarse masivamente y prepararse para un conflicto prolongado, una tarea monumental que requiere un cambio cultural y político profundo. ¿Crees que el miedo occidental frenó una victoria temprana en la zona de conflicto? Queremos leer tu análisis detallado, porque la respuesta a esa pregunta tiene profundas implicaciones para la moralidad y la eficacia de la política exterior occidental. ¿Fue prudencia o cobardía estratégica? La historia nos ofrece espejos, algunos desgarradores y llenos de lecciones no aprendidas. Hace más de 20 años, el acta fundacional Rusia-OTAN, firmada en mayo de 1997 en París, limitaba la presencia permanente de tropas sustanciales de la OTAN en los nuevos estados miembros de Europa del Este. Era un intento de apaciguar a una Rusia resentida tras la expansión de la OTAN, de evitar la confrontación en un periodo de aparente buena voluntad. Hoy, ese documento no es solo una hoja de papel, es un símbolo de una ingenuidad costosa, de una diplomacia basada en ilusiones y de una falla catastrófica en la comprensión de la verdadera naturaleza del régimen de Putin. La agresión rusa ha sido implacable, sistemática y de gran alcance. Desde Sinop, despliegue de misiles Iskander de capacidad nuclear en Kaliningrado, amenazando el corazón de Europa, hasta la agresión descarada contra el vecino occidental, al que consideran pequeña Rusia o una provincia secesionista, negándole su soberanía e identidad cultural. A esto se suma la asfixia política y militar de Bielorrusia, convertida en un estado vasallo y plataforma de lanzamiento para futuras operaciones rusas. Putin, quien en sus inicios, a principios de los 2000, soñaba con San Petersburgo como un centro de tendencias europeo y se presentaba como un modernizador, ha virado radicalmente hacia un imperialismo totalitario y revisionista, redefiniendo la identidad rusa en torno a la fuerza y la expansión, tras el fracaso percibido de sus reformas y la creciente frustración con Occidente. Hace 30 o 40 años, algunos observadores perspicaces ya le escuchaban hablar en círculos cerrados de la grandeza rusa y de la necesidad de restaurar su poder global, mucho antes de que se convirtiera en presidente. El cinismo de la situación actual se refleja en la frase sobre la probabilidad de que las tropas de la OTAN vayan a la zona de conflicto. Es más o menos la misma que la de que yo me convierta en una rubia hermosa. Sarcasmo puro y doloroso, que subraya el inmovilismo, la parálisis y la falta de voluntad real para una intervención directa por parte de los miembros más grandes de la OTAN, a pesar de la retórica beligerante.
Esta frase encapsula la resignación y la dura realidad de que, a pesar de las palabras de apoyo, la acción militar directa de la OTAN en la zona de conflicto sigue siendo un tabú absoluto, lo que permite a Rusia operar con una sensación de impunidad estratégica. Los países fronterizos como Finlandia y Suecia ya entendieron esta dura lección. La neutralidad ha muerto como una opción viable en un mundo donde la agresión no respeta fronteras. Las acciones de Putin, que buscaban debilitar a la OTAN, paradójicamente les empujaron directamente a los brazos de la Alianza Atlántica, reforzando su flanco norte de manera inesperada. Polonia se enfrenta a una cita histórica con su destino, una oportunidad para consolidar su papel en Europa. La paráfrasis de una frase de Józef Piłsudski, el padre de la independencia polaca, resuena con una amarga actualidad. La nación hermosa, solo la gente irresponsable. Un reproche histórico a las profundas y persistentes divisiones internas que han obstaculizado el progreso y la unidad de Polonia en momentos críticos de su historia. Un legado que aún hoy frena su potencial. Antes de la visita a Washington, Nawrocki se reunió con líderes bálticos, en un intento por mostrar unidad regional, pero el tema de la ayuda y la seguridad báltica no figuró de manera destacada en los comunicados estratégicos estadounidenses, lo que confirma la preocupación de que han sido relegados a un segundo plano. Kosiniak-Kamysz ya habla abiertamente de la necesidad de infraestructura permanente para las tropas estadounidenses, lo que significa no solo cuarteles, sino también hospitales, escuelas, instalaciones de recreo y una red de apoyo civil que ancle la presencia de Estados Unidos en Polonia a largo plazo. Sikorsky y Rubio, figuras influyentes en ambos lados del Atlántico, mencionaron la oportunidad de que Polonia ingrese al G20, un foro que ha desplazado al G7 y al Consejo de Seguridad de la ONU como el directorio mundial de facto, donde se toman las decisiones económicas y geopolíticas que realmente importan. La reducción de ayuda militar a los países bálticos es una señal preocupante de reajuste estratégico y de una posible reevaluación de las líneas rojas de Estados Unidos. El G20 y el Gulf con Trump. ¿Es esta la nueva diplomacia mundial basada en el pragmatismo y las relaciones personales? ¿O una lección de oportunismo político para Polonia, que debe aprender a jugar en las grandes ligas con sus propias reglas, sin perder su identidad ni su soberanía? La respuesta definirá su futuro. El camino que tenemos por delante está lleno de riesgos, incertidumbres y escenarios posibles, cada uno con implicaciones profundas para la seguridad y el futuro de Europa. En el peor de los casos, Polonia, paralizada por sus profundas y arraigadas divisiones internas, sus guerras culturales y su incapacidad para forjar un consenso nacional en política exterior, pierde su oportunidad dorada de ser un actor clave en Europa y un socio fuerte y respetado de Estados Unidos. Se convierte en un peón en el tablero, utilizado por otros actores sin una voz propia fuerte. Rusia, imparable y envalentonada por la debilidad occidental, continúa su expansión imperial, consolidando sus ganancias territoriales y explotando cada fisura en la unidad de la OTAN y la Unión Europea. La zona de conflicto sigue desangrándose, convertida en un conflicto congelado o prolongado, sin un apoyo decisivo que permita una victoria real, con consecuencias humanitarias devastadoras y una desestabilización permanente de la seguridad europea. La ayuda llega tarde, a cuentagotas y sin una estrategia clara para la victoria final. La economía polaca sufre las consecuencias de la inestabilidad regional, y la fuga de cerebros y capitales se acelera, minando aún más su potencial. Un escenario probable, el de un estancamiento peligroso y una fatiga de guerra, nos vería con la guerra en el vecino occidental, alargándose indefinidamente, con escaramuzas constantes y ofensivas limitadas, pero sin un avance decisivo por ninguna de las partes. Podría materializarse un alto el fuego frágil, más bien un armisticio precario, que Putin podría manipular hábilmente con líderes como Trump, buscando legitimar sus conquistas y ganar tiempo para rearmarse. Europa se rearmaría lentamente, a trompicones, pero las divisiones internas entre los Estados miembros,
La falta de una visión global y de un liderazgo audaz de países como Polonia limitarían su eficacia y su capacidad para proyectar poder. Las nuevas capacidades militares tardarían años en estar operativas y en plena coordinación. Estados Unidos mantendría su presencia militar en Polonia y otras partes de Europa del Este, pero lo haría por interés propio, basado en una evaluación de la rentabilidad geopolítica, sin un compromiso incondicional con la seguridad de toda la región. Su atención podría desviarse hacia otras áreas del mundo, dejando a Europa más sola. ¿Qué hora es ahora en tu ciudad? Comparte tu país y hora local para entender mejor nuestra audiencia global, porque el tiempo es un factor crítico en la geopolítica. Pero hay un mejor escenario, el del despertar de Europa y el liderazgo polaco, un escenario que exige visión, valentía y unidad. Polonia fortalecería la solidaridad europea, impulsando iniciativas de defensa y seguridad conjuntas, y se convertiría en un líder en armamento dentro de la Unión Europea, invirtiendo masivamente en su propia industria de defensa y cooperando en proyectos de armamento avanzados. Sería un miembro decisivo del G20, no solo un invitado, sino un actor proactivo que contribuye a la formulación de la agenda global. Mantendría el vínculo transatlántico con Estados Unidos como pilar fundamental de su seguridad, mientras Europa, bajo su influencia y con una conciencia renovada de la amenaza rusa, se rearma masivamente y convence a sus ciudadanos de la necesidad de este esfuerzo, regresando como una potencia geopolítica y militar en un plazo de 5 a 7 años. Polonia forjaría una cooperación estrecha en la región euroatlántica nororiental, creando un bloque de seguridad sólido con Escandinavia, especialmente Finlandia y Suecia, los países bálticos y Canadá, compartiendo inteligencia, capacidades militares y desarrollando una estrategia unificada para el Ártico y el Báltico, regiones de creciente importancia. Este escenario no es utópico, sino el resultado de decisiones estratégicas correctas y de una superación de las debilidades internas. Sin embargo, no podemos olvidar la oportunidad perdida, el y sí que perseguirá a la historia. En 2022, al inicio de la invasión a gran escala, ¿qué habría pasado si la OTAN hubiera demostrado una disposición real a actuar y hubiera desplegado misiles atómicos de alcance intermedio en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia? Eso habría significado una disposición real a actuar, una señal inequívoca a Moscú de que cualquier escalada sería respondida con una fuerza disuasoria devastadora. Posiblemente habría puesto fin a la guerra de manera abrupta, o al menos habría disuadido a Putin de continuar su agresión. El miedo occidental, la reticencia a escalar y la obsesión por no provocar a Rusia fue el verdadero arquitecto de la tragedia en el vecino occidental, la causa subyacente de la prolongación del conflicto y del sufrimiento incalculable. Fue la falta de una respuesta contundente y unificada lo que dio a Putin la luz verde para seguir adelante. ¿Dónde crees que se sitúa la verdadera línea roja entre Rusia y la OTAN? Defínela en una frase, porque su ubicación es el kit de la seguridad europea. ¿Es el territorio de un miembro de la OTAN o algo más etéreo como la estabilidad regional o la propia existencia de Ucrania? ¿Quién gana y quién pierde en este tablero geopolítico cada vez más complejo y volátil? Estados Unidos asegura sus intereses geopolíticos y logísticos en Europa del Este, manteniendo su flexibilidad sin un compromiso total, priorizando la rentabilidad de sus alianzas y su capacidad de pivote estratégico hacia otras regiones, como el Indo-Pacífico. Para Washington, la presencia en Polonia es una pieza de un rompecabezas global más grande. Rusia gana tiempo si el conflicto en la zona de conflicto se congela en una situación de desgaste, permitiéndole rearmarse, consolidar sus anexiones y desestabilizar la región a largo plazo. Se beneficia enormemente de la parálisis interna de Polonia y del miedo occidental a una escalada. La ironía es que sus acciones, al empujar a Finlandia y Suecia a la OTAN, fortalecen la Alianza Atlántica a largo plazo. Pero es un costo necesario
que Putin parece dispuesto a pagar para lograr sus objetivos imperiales de restaurar una esfera de influencia. Finlandia, con su unidad interna, su capacidad tecnológica, su resiliencia y su pragmatismo en política exterior, se posiciona como un socio preferente de Estados Unidos en el Báltico y el Ártico, consolidando su seguridad y su influencia regional sin las divisiones internas que lastran a otros. Pero hay perdedores claros. El vecino occidental, si la ayuda militar y económica es insuficiente o viene con condiciones que impiden una victoria decisiva, se enfrenta a la perspectiva de un Estado fallido o una partición, con un coste humano y material incalculable, y una hipoteca sobre su futuro por décadas. Sorry. Polonia, si su provincialismo y divisiones internas persisten y se profundizan, perderá su potencial como líder regional y socio global, siendo jugada tanto por amigos como por enemigos, viendo cómo su ambición se diluye en la ineficacia. La división interna y las guerras de propaganda son absolutamente espantosas, inútiles y terriblemente debilitantes. Nos vuelven vulnerables a la manipulación externa y nos impiden alcanzar nuestra grandeza. La incapacidad de Polonia para proyectar una visión global y para actuar con una sola voz es su mayor hándicap. Los países bálticos, si la atención y ayuda de Estados Unidos disminuyen, quedan más expuestos a la presión rusa, a la desestabilización híbrida y a la amenaza de una agresión directa, a pesar de su pertenencia a la OTAN, si la disuasión se debilita. Su posición geográfica los hace inherentemente vulnerables. Europa Occidental, a corto plazo, su lentitud en el rearme y el miedo a irritar a Rusia, la dejan vulnerable y en una situación peor que antes de la invasión, con una dependencia energética persistente de fuentes poco fiables y una falta de autonomía estratégica real. Se expone a riesgos económicos y de seguridad crecientes. Se critica, y con razón, a Polonia por su flagrante falta de una política exterior activa y consistente en regiones crecientes, como India, África y América del Sur, donde el vecino occidental es increíblemente activo, construyendo alianzas y buscando apoyo en foros internacionales. El Ártico es otra oportunidad perdida para Polonia, a pesar de su base de investigación en Spitsbergen, mientras es una prioridad estratégica creciente para Estados Unidos, China y Rusia, que compiten por sus recursos y rutas comerciales. Sir, el G20 es el directorio mundial, el club donde se toman las decisiones clave, y Polonia necesita estar allí con una política global que vaya más allá de su entorno inmediato, que aborde el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la diplomacia en un escenario global. La receta para la grandeza polaca es clara, aunque difícil de implementar. Unidad europea, un vínculo transatlántico fuerte y el adiós definitivo al provincialismo en su política exterior, abrazando una visión verdaderamente global. Si fueras consejero del presidente Nawrocki, ¿cuál sería el primer paso estratégico que le recomendarías para los próximos 90 días? Comparte tu visión con propuestas concretas y factibles. La visita de Nawrocki a Washington fue, en su marco estadounidense, un buen éxito, por el respeto mostrado, por la confirmación sobre los 10.000 soldados y por la apertura de un canal directo con la Casa Blanca. Pero el diablo está en los detalles, en las negociaciones para infraestructura permanente que anclan la presencia militar de Estados Unidos en suelo polaco, en la invitación personal de Trump al G20 en Mar-a-Lago, donde hay un campo de golf que simboliza el juego de la diplomacia informal y de élite. La coordinación ojo-mano de Nawrocki como deportista podría ser útil para aprender golf y ganar puntos políticos en este nuevo estilo de diplomacia. Pero la diplomacia de alto nivel es mucho más que un juego. Es una orquestación compleja de intereses, valores y poder. Fumar un cigarrillo con Lavrov en un oscuro pasillo o jugar al golf con Trump en un resort de lujo. Ambas son formas de relacionarse, de construir puentes informales, pero con consecuencias y mensajes muy distintos para el mundo. Envidian a Finlandia, que se relaciona con Estados Unidos de manera más fácil,
directa y menos contaminada por las fricciones internas. Y es que la presencia rotacional de tropas estadounidenses es una ficción legal que se ha mantenido durante décadas, una excusa para evitar irritar a Rusia, aunque Rusia ya haya roto todos los acuerdos y desafiado el orden internacional. Esta hipocresía es insostenible. La revisión estratégica global de Estados Unidos es clave. Sus resultados determinarán la reconfiguración de la seguridad global. La diplomacia personal y los lazos informales son cruciales en la era actual, y Polonia podría estar perdiendo esa oportunidad si no cultiva estas relaciones con maestría y visión. La traición silenciosa del frenado de la victoria del vecino occidental, la parálisis interna de Polonia por sus divisiones políticas y sociales, la mentira diplomática del acta fundacional Rusia-OTAN que Occidente se niega a derogar, la ilusión de las promesas vacías de la OTAN que no se materializan en acciones decisivas. Todos estos son elementos dramáticos que definen el momento actual, creando una atmósfera de incertidumbre y peligro. El dilema de la amistad se hace evidente. Estados Unidos prioriza sus intereses, busca socios fáciles y eficientes como Finlandia, dejando a Polonia en una posición más vulnerable si no resuelve sus problemas internos y no demuestra una unidad estratégica. ¿Estamos listos para el verdadero costo de nuestra inacción, de nuestra miopía política y de nuestras divisiones? Mientras nuestros políticos luchan entre sí por nimiedades, Putin se frota las manos, observando cómo la desunión nos debilita. La unidad nacional no es una opción, es nuestra última línea de defensa existencial frente a una amenaza real y palpable. La visita del presidente Nawrocki es un paso en la dirección correcta, pero nuestra soberanía y nuestra seguridad no pueden depender únicamente de gestos. Deben basarse en nuestra propia fuerza, en nuestra coherencia estratégica y en nuestra capacidad de acción. Polonia merece más que una silla en la cocina de la diplomacia global. Merece un lugar en la mesa principal. La frase de Piłsudski sobre el pueblo hermoso, solo que la gente es irresponsable, resuena con una fuerza demoledora, una crítica que nos obliga a la autoevaluación. ¿Por qué el vecino occidental no ganó cuando tuvo la oportunidad? El miedo de Occidente a una escalada, su incapacidad para asumir riesgos calculados. ¿Por qué Polonia no alcanza su potencial como líder europeo? Nuestra propia mediocridad política, nuestras luchas internas y nuestra falta de una visión global unificada. 2022, el año que pudimos cambiar la historia, el año en que la valentía pudo haber prevalecido sobre el miedo. El miedo nos paralizó y ahora pagamos el precio en sangre, inestabilidad y un futuro incierto. ¿Aprenderemos la lección de esta oportunidad perdida o estamos condenados a repetir los errores del pasado? El acta de miedo que aún rige a Occidente. ¿Por qué la OTAN no defenderá al vecino occidental, ni a los bálticos de manera contundente, como podría y debería hacerlo? La probabilidad de que tropas de la OTAN entren directamente en la zona de conflicto es mínima, casi nula. El acta fundacional Rusia-OTAN sirve como una excusa conveniente, un pretexto legal para la inacción, mientras Rusia agrede sin miramientos. Esto nos lleva directamente a un conflicto congelado, a un punto muerto peligroso y a la necesidad imperiosa de una postura mucho más firme, clara y audaz. Polonia fuerte, unida por dentro, respetada por fuera. Dejar de ser provinciales, delimitarnos a nuestro patio trasero. Polonia al G20 ya, con una agenda global. Nuestro futuro está en juego y depende de nuestras decisiones de hoy. ¿Será Polonia capaz de superar sus divisiones internas, forjar un consenso nacional y proyectarse como el líder que Europa necesita desesperadamente? ¿O su provincialismo será su condena final en la arena geopolítica? Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ningún análisis profundo como este. Activa la campana, comparte este video con aquellos que necesitan la verdad sin filtros y déjanos tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros para seguir explorando estas complejas realidades.